Hermanos, buenas tardes. De parte de Editorial CLIR y su equipo, les damos la más cordial bienvenida a la exposición sobre la herencia de la Reforma Protestante del siglo XVI. Reciban un afectuoso saludo también del secretario general de CLIR, el pastor Guillermo Green, quien coordina todos los esfuerzos de enseñanza por América Latina. Y hoy, esta tarde, que tenemos la bendición de estar en San Isidro, aquí en la iglesia Jesús es el Señor, agradecemos a su pastor y la congregación por recibirnos. Vamos a orar. Tenemos no mucho material que cubrir. Mañana por la mañana tendremos una predicación alrededor del tema también de la Reforma. Estamos por celebrar los 500 años completos, exactos. Se escogió la fecha del 31 de octubre de 1517 por ser la fecha en que Martín Lutero, molesto, porque esa es la palabra, indignado por la venta de indulgencias que se había desatado por toda Europa y que particularmente había llegado a Wittenberg, que era la ciudad donde él enseñaba en la universidad, decidió llamar a los académicos de la universidad, invitarlos a un debate público sobre el tema. Y dada la trascendencia que tuvo este acto, esta acción, se escogió como la fecha simbólica. No fue que ese día comenzó la Reforma Protestante o que cientos de años antes de esa fecha no estuviera sucediendo algún movimiento de reforma. Simplemente es por lo simbólico y por lo trascendente que llegó a ser después. Oramos. Señor, el solo hecho del nombre de esta charla significa que tenemos una herencia que hemos recibido de parte de otros, y también estamos mencionando que esta herencia fue forjada para nosotros hace más de 500 años. Eso significa que tenemos en nuestras manos un legado que queremos aprender a apreciar, a guardar y a preservar y a transferir para las siguientes generaciones también, para que ellos conozcan no solamente del esfuerzo del pasado, sino la necesidad también de que esa reforma se mantenga viva y continúe su labor, pues no terminó en 1517 ni mucho después, sino que continúa ahora y debiese continuar todavía más, de manera que cada uno de nosotros seamos verdaderos herederos, artífices, verdaderos obreros del legado de esa reforma. Te pedimos ese entendimiento para esta exposición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. No les voy a narrar la historia de la Reforma. Hay abundante material. Ahora por lo menos hay 2 películas disponibles sobre la vida de Martín Lutero y la gesta de la Reforma. Entonces imagínese usted, no es sobre fechas y qué sucedió ese día. Y yo espero que usted conozca bastante de algunos de esos eventos. Voy a hacer alusión, por supuesto, a algunos de ellos así de manera rápida. Vamos a comenzar no en 1517, vamos a empezar 450 años después, más bien. Y no vamos a comenzar en la iglesia, vamos a comenzar en el mundo, en la cultura. Resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial, los referentes de la cultura eran los ministros del Evangelio y los sacerdotes. Es decir, estos eran los hombres respetados en las comunidades, eran los hombres entregados al servicio de los pobladores en las comunidades, eran los referentes para la educación, la moral. Lo que ellos opinaran tenía peso. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue moviendo la
el reconocimiento de autoridad hacia otros individuos. Le quiero mencionar dos. Uno de ellos, el doctor Benjamin Spock. Benjamin Spock, muy famoso por sus libros sobre pediatría, él era pediatra. Y le legó al mundo una serie de escritos que se centran fundamentalmente en la desobediencia a los padres. Sus libros de pediatría mencionaban cosas sobre la alimentación y sobre las vacunas, y los papás apreciaban todo eso, pero también los mezclaba con una filosofía de cómo educar a los niños, según él, sin violencia, permitiéndoles que establecieran su propio sistema de valores. Y entonces los hombres que eran las figuras de respeto, de autoridad, repito, sacerdotes y pastores, ministros, dejaron de ser los referentes y llegaron los nuevos profesionales, los expertos, los licenciados, los doctores. Se supone que ellos sabían. Y desde Spock para acá, él murió en 1998. Desde Spock para acá se ha levantado un ejército entero de generaciones de hijos que ya no se interesaron en honrar a los padres. Ahora, a nosotros nos interesa mucho eso porque la Biblia habla de volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Si se desconecta la generación, se desconecta el flujo de la fe. Es decir, si perdemos a nuestros hijos, ¿en quién transferimos la fe? Y la iglesia pierde esa conexión al punto que tenemos que evangelizarlos. Menciono esto porque estos son los nuevos apóstoles, los nuevos autorizados para hablar sobre temas. Después de todo, ellos son los expertos. La segunda persona que quiero citar es un pervertido, Alfred Kinsey. Este señor Kinsey, profesor de entomatología, zoología y sexólogo, en 1947 fundó el Instituto para la Investigación del Sexo en la Universidad de Indiana. Y este señor rebajó el sexo a la condición de una práctica animal. Ahora, junte las dos cosas. Junte las dos cosas. Una generación desconectada de sus padres y una cultura sexuada. Kinsey murió en 1956. No había internet todavía. A duras penas venía surgiendo la televisión. Este hombre no tenía idea de a dónde iba a llegar la revolución sexual hasta lo que tenemos en la actualidad. Al punto de que el Ministerio de Educación de nuestra nación impulsa una ideología que dice que uno debe tratar al individuo de acuerdo a cómo el individuo se perciba. Así que si lo vemos varón, varón, pero él dice que es mujer, debemos tratarle como mujer. De hecho, no tratarle como mujer se considera una ofensa. Menciono estas dos cosas una vez más. No es lo único. Les menciono la chispa con la mecha, para que vean el tremendo poder que hay de haber arrancado la autoridad de los ministros y los sacerdotes. Eso es un asunto cultural, ¿verdad? De la historia. Y que cada vez más se moviera hacia figuras tan controversiales, vulgares y pervertidas como estos dos tipos que acabo de mencionar. Claro, el Instituto Kinsey, que él fundó en 1947, ahora se llama Instituto Kinsey para la Investigación del Sexo, el Género, que fue un término inventado posteriormente. Al principio sexo y género era la misma cosa, ¿verdad? Nacías varón y permanecías varón. Ahora el género es aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos respecto de nuestra sexualidad al margen de nuestra composición fisiológica o anatómica. Así que se llama Instituto Kinsey para la Investigación del Sexo, el Género y la Reproducción.
¿Qué tiene que ver eso con la Reforma Protestante? Uy, muchísimo, muchísimo, muchísimo en verdad. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta, y ahora dejamos esto y vamos hacia atrás, es entender al hombre de la Edad Media. Porque el hombre de la Edad Media no es como nosotros. El hombre de la Edad Media no anda pensando en las cosas en que nosotros andamos pensando. No habían automóviles, así que el hombre de la Edad Media no anda preocupado por comprar uno. La vida media en cuanto a edad, 40 años de vida. La expectativa de vida, 40 años. Imagínense, no hay anestésicos, no hay antibióticos, no hay penicilina, no hay aguas negras, no hay agua potable en las casas. Y encima de eso, Europa, que es el punto del que estamos hablando, había sufrido por lo menos 2 grandes embates de la peste negra. Se amontonaban los cadáveres humanos en las calles y así la gente se movilizaba. No había alumbrado público, no había electricidad. Así que el hombre y la mujer, el hombre de la Edad Media, es un ser totalmente desconocido para nosotros. No conoce el microscopio, no hay revistas científicas, no hay revistas médicas. La medicina es un asunto de prueba y error. Tomate esta planta, se murió, no, entonces no servía. De prueba y error, mezclas. No hay noticias que se muevan tan rápido como hoy. Para el hombre de la Edad Media, vivir un día más es un gran logro. Y en medio de todas estas enfermedades, suciedad, muerte, el índice de muerte entre los niños era altísima. Por eso usted oirá que alguien tuvo 10 hijos, pero de los 10 hijos murieron 8 o 6. El índice de muerte entre las mujeres altísimo también, imagínense, sin raquidia, sin inyecciones. Entonces el hombre de la Edad Media ve surgir una institución enorme a la que conocemos con el nombre de Iglesia Católica Romana. Debo ser honesto y decirles que esa Iglesia Católica no es la de hoy. No es la de hoy, no en el sentido de que no sea la misma en términos institucionales, pero esta ha sufrido una gran evolución y un gran cambio. Por eso debemos ser honestos de que estamos hablando de la Iglesia Católica Romana medieval. En medio de todo eso, sin noticias, etcétera, se levanta esta gran institución. Y esta institución reclama ser no solamente en donde habita los tesoros de la verdad de Dios, sino que afirma ser la fuente misma de la moralidad, la heredera de la verdad, al punto que los científicos, ese nombre es muy grande para los investigadores de la época, necesitaban la aprobación de esta institución para poder publicar algo. Y seguramente habrán visto algunas películas donde la jefatura de la Iglesia Católica Romana da al traste, ¿no?, con libros, investigaciones, retardando la ciencia incluso. Menciono esto una vez más porque el hombre de la Edad Media ve a esta institución con ojos que nosotros solamente miraríamos así al Señor. Entonces, pensar en lo personal, oponerse a la institución de donde emana la verdad, la luz de la civilización, la pureza del Evangelio, aunque no lo entendiera, porque esta institución enseñaba la verdad de Dios en un idioma que la gente no entendía. Pero venía del monte de Dios. Así que tenía que ser la verdad de Dios, no tenía yo por qué entenderla.
El analfabetismo era dominante. Así que, ¿con qué interés? ¿Para leer qué? No había imprenta. ¿Para leer qué? Los libros eran posesión de los ricos. Y habían universidades, por supuesto, donde se podía ir en un idioma que no era el de uno. Y que además no estaba al alcance del pueblo común. Entonces, imagínese usted levantarse en medio de esa época y oponerse a los dictados, los dichos, las opiniones de esta enorme institución. Entonces, este legado parece simple para nosotros hoy que tenemos, bueno, veo que la tienen ahí sobre sus rodillas, su Biblia, y eso, uno de esos legados es precisamente la posesión personal de una copia de la verdad de Dios que nos hace libres, libres en todos los sentidos. Pero ya voy a llegar ahí. Así que imagine a Martín Lutero cuando empieza su peregrinaje espiritual. No es sencillo. No es que, mira, voy a pegarse 95 tesis para pelearme con los obispos. Entonces no tenemos un parangón, ¿verdad? Una comparación de nuestro tiempo, porque ni siquiera podemos decir ir a quejarse contra la ONU o contra Washington, porque no existe un poder similar ahora. Así que ahí tenemos a este monje, un monje católico, graduado de Wittenberg, precisamente hoy es 21. Antier, jueves 19, se celebra la fecha en que él recibió su doctorado de teología de la Universidad de Wittenberg, donde pegó las 95 tesis. Así que pongámonos en los zapatos de este hombre primero, que en medio de este entorno que les he descrito, descubre en su Biblia atisbos de luz, porque en las 95 tesis son un documento católico. Las 95 tesis no son una presentación del Evangelio, son una protesta contra las indulgencias. Solo al paso. Las indulgencias eran unos certificados que andaban vendiendo por toda Europa y era para financiar la construcción de lo que ahora conocemos como la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pero no es que todo lo que se vendía de ese certificado iba directo al Vaticano. Los señores príncipes alemanes, especialmente de una familia Hohenlohe, se quedaban con una buena porción de lo que vendían ahí y un porcentaje iba al Vaticano. Y ese papelito garantizaba, supuestamente, que sus deudos, recuerden, el hombre de la Edad Media, que no tiene acceso a la Biblia. Él cree, le ha dicho esta institución maravillosa, que cuando muere, sus deudos van a un lugar, después lo conocimos con el nombre de purgatorio, y en ese lugar tienen que pasar cientos o quizás miles de años, debido a que cometieron pecados que no les permitían entrar al cielo inmediatamente, pero que uno desde aquí, vivo en la tierra, podía aligerarle el trámite, consiguiéndole una visa, y más o menos el certificado era esa promesa de que su ser amado saldría del purgatorio. Recuerde, el corazón del hombre de la Edad Media pierde muy rápido a sus familiares. Repito, la edad promedio de vida es de 40 años. La gente muere muy joven, sus hijos mueren muy jóvenes, y él, sin Biblia, sin salones de pool, sin videojuegos, sin tele, su vida gira alrededor de lo nuclear, de la casa, los vecinos que han muerto, su familia. Y el hecho de que se le prometa esta liberación le trae alivio a su corazón también. Algunas personas jóvenes no entienden, y ni siquiera adultos, dicen, pero ¿cómo van a ser tan tontos de andar comprando indulgencias? Sí, pero
eso es porque lo estamos viendo nosotros desde nuestra mentalidad del siglo XXI, que es superficial. Nosotros estamos hace 30 minutos hablando de un tema intenso, fuerte, y 40 minutos después estamos cenando y viendo el fútbol como si no ha pasado nada en los últimos 40 minutos. ¿Me explico? Esa es nuestra vida, superficial en el siglo XXI. Así que alguien oye algo súper intenso, fuerte, y lo oye poquito, porque no soporta que sea mucho, ¿verdad? Poquito. Y 40 minutos después estaba jugando en los videojuegos. Pero en la Edad Media, el hombre vive angustiado. Y uno de esos angustiados era Martín Lutero. Esta institución le había enseñado que para ganarse el favor de Dios había que alcanzar un estado de perdón de pecados. Y en búsqueda de esa libertad entra al convento agustiniano de Erfurt, que fue la ciudad donde entró, buscando esa liberación. La historia nos cuenta que era un hombre súper sincero, se confesaba varias veces al día. Entraba al confesionario, recitaba sus pecados, salía, iba a cumplir la penitencia, pero apenas había caminado algunos pasos y se acordaba de algún pecado que no había confesado y se devolvía al confesionario para ponerse a cuenta, buscando ese sentido de paz. Es decir, Lutero es un típico hombre de la Edad Media en búsqueda de esta liberación de la condenación de un Dios al que no entiende bien. Y no lo entiende, bueno, primero porque habla un idioma que él no entiende. Con los años él va a aprender latín como sacerdote y entonces va a entender su Biblia, pero ya vamos a llegar ahí. Así que es un Dios que no entiende. Y segundo, es un Dios al que aborrece. Porque Lutero confiesa en sus obras que él odia a Dios. Pero lo odia porque no puede llenar su expectativa. Dios es santo. Dios es absolutamente justo. ¿Cuándo va a llenar la medida perfecta de su justicia? Entonces no lo odia como una cuestión de un deporte. Lo odia como una reacción a la imposibilidad de la demanda de un Dios santo para ser abrigado y aceptado por él. Y la institución católica romana le había enseñado que el medio para conquistarlo era pues las acciones de orden religioso. El mismo Lutero nos cuenta que flagelaba su cuerpo. Flagelaba significa que con un látigo se daba golpes en la espalda, en su cuerpo, porque esa misma institución le había enseñado que adentro de él estaba la raíz del mal y que entonces había que doblegarla a punta de acciones. ¿Cuál es su sorpresa cuando él le comenta a su superior de esta angustia? Y su superior, para liberarse de él, le dice: Martín, cuando ve que es mucha la majadería y la repetición de esta misma experiencia día tras día, y Martín sobre lo mismo, él le dice: ¿por qué no te vas a la universidad y das clases? Pensando que se distrajera, ¿no? Y das clases. Y Lutero acepta. Y empieza, hermanos, en el libro de los Salmos, los Salmos. ¿Y cuál es su sorpresa? Que en el libro de los Salmos descubre a la persona del Señor Jesucristo. Para Lutero, Cristo es la llave que abre el libro de los Salmos. Ya él sabe latín a esa altura de su formación. Puede leer el texto de la Biblia. Todavía le toca celebrar misa en ese idioma, pero va descubriendo en las clases a la hermosa persona del Señor Jesucristo. Admirable, santo, eterno, pero lejos de Él.
glorioso, pero lejos de Él. Extraordinario, el Hijo de Dios encarnado, pero lejos de Él, porque Él no da la talla. Cuando termina el libro de de los Salmos, edíteme, Josué, por favor. Cuando termina el libro de los Salmos, comienza con el libro de Romanos. Y ahora sí, si tiene su Biblia, esta es la única parte que voy a hacer esta mención. Lutero, en el principio del libro, Romanos capítulo 1, llega al versículo 16. Es bien difícil para nosotros, porque usted va a leer ese versículo en el siglo XXI, con la mentalidad de un hombre y una mujer del siglo XXI. La angustia que Lutero tenía a esta altura de su vida, posiblemente usted no la está experimentando. Una angustia personal por cómo resolverá su crisis respecto de lo que pasa en él. Sin embargo, cuando llega al verso 16, lee: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta ahí, todo bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A ver, ¿qué se muestra en el Evangelio? La justicia. Pero ya Lutero, estamos claros que él odia esa justicia. Porque la justicia de Dios es la medida que él requiere para ser aceptado por él. Y resulta que esa medida es infinitamente grande, porque esa medida de justicia no puede ser menor que el nivel de santidad de Dios. Es decir, un Dios santo no puede demandar menos de lo que Él es. Así que no hay ninguna novedad en que en el Evangelio se revele la justicia de Dios. Eso Lutero lo entiende. Lo que le molesta a Lutero es que ¿cómo voy a dar la talla? Y, por cierto, yo levanto así la mano, pero estoy tratando de señalar a la luna, no el techo. Es una medida infinita, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y no importa cuánto Él tratara o se esforzara, lo más, si podemos hablar de que hubiese algún mérito en esas obras, era una nada en comparación con la medida de justicia. Para esta parte, Lutero está totalmente destrozado. El Evangelio le muestra que eso yo lo sé. Pero lo que lo sorprende es lo que sigue. Porque dice que esta revelación o manifestación de la justicia de Dios es por fe. A ver, por fe. Es decir, yo solo puedo ver y apreciar ese abismo entre el Creador y yo, entre Dios y yo, a menos que Dios abra mis ojos y me permita apreciarlo. Pero es por fe y para. A ver, aquí es donde Lutero reacciona y dice: un momento, yo sí estoy viendo la brecha, pero me desespero porque no veo la solución a la brecha. Sí, es por fe, porque ahora veo la distancia entre este Dios infinito, infinitamente santo, y yo, pero dice que es para fe. Ustedes conocen la diferencia entre por y para. La una explica una razón, la otra explica un objetivo de la acción. Así que Lutero está hambriento y dice: a ver, entonces, ¿cómo es que se resuelve la brecha? Y lee la última parte: el justo por la fe
Y se hace la pregunta, ¿fe en qué? Hoy, el hombre del siglo XXI habla también de fe. Usted pone Canal 7 y usted va a ver que posiblemente el periodista diga, bueno, hoy todos hemos amanecido con la fe de que deje de llover. Menciona la palabra fe. ¿Sí? La palabra fe también está en medio de la palabra confianza. Entonces, cada vez que usamos la palabra confiar o confianza, usamos la palabra fe en medio. Pero aquí no es fe una sensación subjetiva de creer. Lutero ya creía en esa gran distancia. Pero esta fe del justo es aquella que es provista por Dios y que se deposita única y exclusivamente en la persona y la obra completa del Señor Jesucristo. Entonces por primera vez ve la cruz y ve en la verdadera altura de la cruz. Ve que la cruz llena ese espacio, que es la obra de Cristo la que satisface totalmente, la que cierra la brecha. No haciéndolo a Él crecer y dar la talla, sino siendo el Señor Jesucristo quien da la talla y quien pone a disposición de quien cree en Él su justicia. En este caso, la fe entonces es humillante. Porque hasta este momento Lutero ha aprendido que la fe es algo que yo hago. Yo me confieso, yo hago, yo voy, yo atiendo pobres, yo oro, yo ayuno, yo me flagelo. Ahora el foco es, Él pagó el precio, Él sufrió la muerte, Él sufrió el castigo de Dios, Él llenó la brecha, Él es el justo. Él tiene justicia perfecta, Él es el santo, Él es el acepto, Él es el amado. Y ahora se aprecia a sí mismo, pero a la luz de la obra de Cristo. Y hay una expresión bien hermosa de Lutero en uno de sus libros que dice, me vi a mí mismo y me vi absolutamente perdido. Vi a Cristo y me vi totalmente salvado. ¿Vieron el giro? Una cosa era poner la vista en el hombre de la Edad Media. Esta institución curiosamente le enseñó a poner la mirada en Él. Y esta religión de obras deja al hombre totalmente imposibilitado, totalmente esclavo. Y si a eso se combina esta relación con esta institución que es la dueña de la moral, dueña de la ciencia, dueña de la religión, dueña de Dios. Porque lo que esa institución diga es lo que Dios dice y lo que no diga es lo que Dios no ha dicho. Pero aquí hay un hombrecito de la Edad Media que con su Biblia en la mano resulta siendo libre de esta monstruosidad y descubre cómo se resuelve por fin la crisis entre Dios y Él. Esta doctrina medular y central a la Reforma Protestante se llama doctrina de la justificación por la fe. Pero tiene apellido, ¿verdad? Es doctrina de la justificación por la fe en la obra completa realizada de Cristo en la cruz para justificación del que cree. Ese es su nombre completo. Es la herencia, si ustedes quieren, primordial de la Reforma Protestante. Se acabó la religión del hombre. Se acaba en ese momento la atadura a la dependencia a una institución que me dice cómo es Dios, lo que Él piensa. Ahora tengo mi Biblia, ahora estoy libre. Y bueno, el tema de la conferencia es herencias. Cualquier hombre que encuentra esta libertad en Dios, ahora es libre en todos los sentidos. Otra vez,
Si la reforma hubiera sucedido en el siglo XXI, hubiera sido así. ¡Oh, justificado! ¿A qué hora juega la Sele? ¿Qué? Nos vemos mañana, Dios. Si hubiera sido en el siglo XXI, que salimos de algo sublime y 40 minutos después estamos en lo superficial, pero para el hombre de la Edad Media, que ha vivido sumido en esclavitud, en oscuridad, eso no puede ser algo que se deje pasar. Así que aquí tiene una de las grandes herencias, la doctrina de la justificación por la fe. Por eso anunciamos a Cristo y a este crucificado, mostrando la gran distancia entre Dios y el hombre, etc. Yo sé que ustedes entienden esto. Pero sucedió también como en un dominó, cuando uno pone las piecitas, ¿verdad? De pie, y luego empuja la primera y se van las demás. Resulta que en otra de sus obras Lutero escribió: un cristiano con su Biblia es más poderoso que cualquier papa y todos los concilios de la iglesia. Bueno, ¿y eso qué significa? Porque una vez que se miró libre y volvió a ver a esta institución, lo primero que hace él como sacerdote católico es: hay que anunciárselos. Porque el que acaba de descubrir esto, mis hermanos, en el Evangelio es un sacerdote católico, Martín Lutero. No se ha convertido en protestante por eso. Él sigue siendo católico. Y a su iglesia, a su institución, él cree que llegó el momento de reformarla. Y por eso se llama la Reforma, que es un nombre no del todo adecuado, porque la Iglesia Católica no se reformó. Cuando llegamos a 1521, 4 años después de la experiencia que estamos hablando de 1517, fueron 4 años intensos, las 95 tesis, la discusión, las acusaciones, los debates. Al fin es se llama la Dieta de Worms, que era un tribunal de justicia, donde incluso estaba el emperador del imperio, Carlos V, y le piden o lo demandan, le exigen que se retracte de lo que ha escrito. Pero lo que comenzó con este gran descubrimiento se fue convirtiendo cada vez más de este deseo de reforma, más bien a una condena visceral, al punto que al doctor Lutero, porque era doctor en teología, hay que decirle su título, ustedes lo conocerán como uno de los más prolijos inventores de epítetos e insultos al Papa de Roma, llamándolo cerdo incluso en alguna ocasión. Porque cuando la maquinaria se vuelve contra él, lo excomulga y declara su captura en 1521. Bueno, Lutero rompe definitivamente y se da el gran cisma, que no es una reforma, repito, sino el gran cisma, y se da esta separación, y ahora sí tenemos, no recibieron todavía el nombre de protestantes, eso vino mucho después, pero lo que ahora llamaríamos protestantes. Pero ¿cuál es la primera herencia? La doctrina de la justificación por la fe. Pero en realidad hay una previa, porque esta doctrina depende de una más básica todavía. Guarden esta de la fe, porque es uno de los 5 estandartes que usamos para resumir el espíritu y la enseñanza de la Reforma, que es solo por la fe. Pero hay una doctrina previa, y me imagino que ya la vieron, muy fácil. ¿Dónde descubrió Lutero eso? En su Biblia.
No fue en un documento conciliar, no fue en alguna encíclica papal, no fue en alguna carta de algún sínodo, sino en la Escritura. Volvamos al hombre general de la Edad Media. En la Edad Media, la verdad brota de la institución católica romana. Ella es la fuente de la verdad. La Biblia solamente es subserviente, una criada de la institución, esta. Pero la verdadera fuente es esa. La fuente de verdad es la institución Iglesia Católica Romana medieval. Pero ahora el hombre protestante, voy a usarlo con cuidado ese título, pero el hombre que ha descubierto su justificación en Dios ya no se ve ligado. Por eso, como parte de las fichas de dominó que van cayendo, ahora no solamente el hombre común tiene acceso a su Biblia, otros habían trabajado antes para traducirla. El mismo Martín trabaja por 10 meses traduciendo la Biblia en el castillo de Warburgo. Cuando él salió en 1521 de la dieta de Worms, de este tribunal, o un amigo de él, que de hecho era un gobernante de uno de los palatinados alemanes, el señor Federico el Sabio de Sajonia, lo captura, lo secuestra y lo lleva a un castillo, porque él sabe que Roma lo va a matar. Así que se lleva a Lutero a este castillo, incluso ni él sabía, porque había dado la orden de que ni él supiera dónde iba a estar, y Lutero trabaja intensamente traduciendo la Biblia en esos 10 meses, comenzando con el Nuevo Testamento. Terminó la Biblia cuando salió de ahí, pero comenzó ahí y el Nuevo Testamento estuvo listo en cuestión de semanas, Así que ahora el hombre común tiene su Biblia. Y no solamente descubre que es libre para creer en Dios y ser justificado por la fe, sino que descubre que el mundo, por su Biblia, descubre que el mundo es un mundo que Dios le ha entregado para sojuzgarlo. No es el siglo XXI, donde la gente estaría contenta con su salvación personal y luego seguir su vida común. No, es la Edad Media. Dice, no podemos seguir viviendo así en medio de enfermedad, muerte e insalubridad. Un rey que le dicta a uno, porque junto con la Iglesia Católica estaban los reyes, la gente no participaba de gobierno. La gente descubre en su Biblia que hay separación de poderes. La gente empieza a trabajar para tener órdenes sociales en Europa que se parezcan al orden social bíblico. O sea, no se contentan con ser salvos individualmente. Dicen, ya soy salvo. Ahora me voy a sentar aquí a esperar que el Señor me llame a su presencia, a las calles de oro y al mar de cristal. Son hombres de la Edad Media, hombres que conocen a Dios, saben que su Señor los recibirá, pero ponen su mirada horizontalmente y dicen, este mundo hay que transformarlo para la gloria de Dios. La esposa de Lutero, porque Lutero se casa después con una ex monja, Catarina von Bora, muy pocos historiadores nos cuentan que Catarina fue una extraordinaria negociante. Ella, junto con Lutero, sirvieron a obras de los pobres en Wittenberg, pero lo que no nos cuentan es que era Catarina la que hacía los negocios, una verdadera mujer de Proverbios 31. En una época en que la mujer no hacía eso. Y no estoy hablando de una liberación femenina, ni mucho menos. Es que sabiendo que el hombre del medioevo, recuerden, 40 años de edad, y lo único que puede hacer es tener la mayor cantidad de prole posible para procurar avanzar en la vida, porque no sabe si su hijo va a morir antes que él. Muchos padres, millones, vieron morir a sus hijos en sus brazos porque no habían vacunas en la época. Pero aquí están los nuevos cristianos,
lanzándose al mundo para transformarlo como resultado de lo que habían descubierto en la palabra de Dios. Así que la doctrina previa a la de la justificación por la fe es la que ahora resumimos con el lema sola Escritura. Es decir, solo la Escritura será la fuente de verdad, no será ningún concilio, no será ningún grupo de iglesias, ningún apóstol, ningún superungido, es lo que Dios diga en la palabra de Dios. En ella descubren que si se es salvo es por la gracia, liberándose de la idea de que la salvación era algo meritorio y que era por medio de la fe sin compañía de las obras. No es que estos cristianos no obraran, es que no obraban para salvación, sino obraban a causa de la salvación. Se retiró todo santo, todo papa, todo cardenal, y emergió hermosa, gloriosa y para siempre la figura del Señor Jesucristo. Y ahí el cuarto lema, solo Cristo. Y cuando digo solo Cristo es solo sus dichos, solo su obra, solo su cumplimiento, solo su misión, solo su voluntad, solo su ley. A Él servirían, por Él morirían, por Él enseñarían, por Él recorrerían valles, aldeas, por Él se moverían de un lado a otro para llevar su palabra. Y nace el quinto lema, solo para la gloria de Dios. No para hacer crecer la iglesia en Wittenberg, no para burlarse del Papa, no para mostrar que ellos eran más poderosos, sino para darle gloria a Dios. Los artistas protestantes comenzaron a producir obra. Seguramente han oído hablar de Johann Sebastian Bach. La música de Bach, él dice que son sermones musicales. Es una música perfecta, matemáticamente perfecta. Todo músico, ahí sí que como dice el dicho, ¿verdad? Todo músico que se respeta, estudia Bach. Bach es protestante. Está empecinado en darle la gloria a Dios. Al final de sus partituras, él pone S-D-G, Soli Deo Gloria, que es la expresión latina para decir solo a Dios la gloria. Johannes Kepler empieza a observar el movimiento de los planetas. Empieza a derivar las leyes del movimiento planetario. Es el autor del primer almanaque que usan los campesinos para reorganizar las cosechas, porque la gente está plantando en base a prueba y error, prueba y error. Kepler les enseña que Dios ha dejado ahí relojes astronómicos, enormes masas que llamamos planetas, que hay una luna, que hay mareas, que hay viento. Las cosechas crecen. Nos tecnificamos. Un protestante, Johannes Kepler, se pone al frente y no está solo, la brecha ha sido llena, soy justificado. No, este mismo Dios que me ha salvado, ahora dice, ve al mundo, observa el mundo, tiene mi huella, glorifícame y sirve a tu prójimo. Es ahí otra de las herencias de la Reforma Protestante. El conocimiento se disparó, porque antes usted para pensar necesitaba pedirle permiso ¿a quién? A la institución, pero ahora es libre, puede investigar. Estaba prohibido abrir los cadáveres, porque la iglesia, se había llenado de supersticiones. Esa parte es, un seminario entero de cómo toda Europa estaba llena de supersticiones. Y una de las supersticiones avaladas por la iglesia era que no se podía abrir el cuerpo porque se escapaba el alma. Entonces los anatomistas clandestinamente entraban a los cementerios de noche y trabajar con una vela para tratar de ver cómo era el cuerpo, para tratar de sanarlo. Pero llega la Reforma Protestante. Los cristianos entierran a sus muertos en sus propios cementerios, y los grandes anatomistas protestantes empiezan su investigación y van entendiendo el cuerpo por primera vez. Y la investigación en química crece, y la investigación y los viajes y los libros. La Reforma Protestante nos dio lo que ahora conocemos como la civilización occidental.
pero platicaba con el pastor temprano, la escuela secular dice que llegamos a este punto producto de la Revolución Francesa, pero no es cierto. La Reforma Protestante nos trajo aquí. ¿Ven algunas de las herencias? ¿Qué haremos con ellas? Jóvenes que están aquí, hay suficientes razones para amar el conocimiento. No le tenemos miedo al conocimiento porque este conocimiento es iluminado por la palabra de Dios. En tu luz veremos la luz. Sol y Dejo Gloria nos dice que podemos ser ingenieros, médicos, pilotos, amas de casa para la gloria de Dios, que no hay profesiones que le den más gloria a Dios que otras. Que no hay un sitio particular en la tierra donde le podamos dar más gloria a Dios, que no es aquí o en aquella cuadra o viviendo más cerca de tal parte, que en todas partes puede ser Dios glorificado. ¿Ven que la herencia es enorme? Ciencia, cultura, investigación, música, astronomía, política. Bueno, política tendría que ser un seminario aparte, pero solo una frase. En esa época había una expresión latina para indicar que el rey era la máxima autoridad. Ya el hermano Eddie mencionó, sin embargo, que estos reyes a su vez necesitaban el permiso de la Iglesia Católica para gobernar, pero el poder político decía rex lex, es decir, los reyes son la ley. Y ellos establecían qué era lo bueno y qué era lo malo. Con la llegada de la palabra de Dios hay un giro. Y ahora la nueva frase es lex rex, es la ley la que reina. Y tenemos por primera vez el nacimiento de repúblicas constitucionales, es decir, que estas naciones se rigen alrededor de una constitución. Costa Rica tiene una también. La nuestra no es redactada desde una perspectiva cristiana. La más cercana que tenemos así, hay que ir hacia el norte, en 1776, es la que conocemos como la de los Estados Unidos de América, pero eso no hace que la nación sea cristiana. Simplemente dice que nuestros puntos de partida históricos son totalmente diferentes. Pero las naciones constitucionales son una herencia de la Reforma Protestante. Así que cuando les digan, mis hermanos, que son fanáticos religiosos, que tienen una idea loquita ahí viviendo en su corazón, usted es heredero de un enorme movimiento que le dio a este mundo la civilización occidental. Usted no es musulmán, por ejemplo. Si hubiera sido como se desarrolló esa parte del mundo, las hermanas andarían burjas, cubiertas de pies a cabeza, y yo no estaría hablando lo que estoy diciendo ahora, obviamente. No somos orientales, del otro lado de Asia. No creemos que hay 18,000 espíritus gobernando el mundo, o que somos de una casta donde no nos podemos mover. Estas castas hindúes, usted si nació en esa casta no puede escalar para arriba, usted está condenado a quedarse en esa casta. Y hay dioses particulares para esa casta, porque los de otra adoran dioses más especiales. No venimos de ahí tampoco. Tampoco del África, donde el animismo lo llena todo, y detrás de cada planta, de cada animal hay un espíritu detrás del trueno, hay un espíritu detrás del río, y esos espíritus hay que satisfacerlos, porque si no la naturaleza no funcionará bien. Y son estas religiones místicas de muerte, donde hay que ofrecer sacrificios para que esos espíritus se aplaquen, porque si no se pueden volver contra nosotros como perros rabiosos. La herencia de la Reforma Protestante nos dio la civilización occidental. Voy a cerrar. ¿Qué haremos con esa herencia? Sí, usted. Porque usted es el heredero. ¿Qué hará? Ya no está en la Edad Media. Usted tiene infinitas posibilidades. Lutero nunca salió más allá de Alemania para predicar. Ahora usted se sienta en un teclado y le testifica a sus amigos en Perú sin tomar un avión.
puede dar una enseñanza bíblica a gente que está simultáneamente reunida. Y hay alguien de Perú, hay alguien de Argentina, hay 3 de México, y todos al mismo tiempo escuchando una enseñanza. ¿Qué hubieran hecho los reformadores con nosotros, con lo que tenemos? Vamos a la casa y le hacemos así a una perilla y ¡pum! ¡Fuego! Las mujeres de ellos tuvieron que ir al río, poner leña. Recibir un invitado en casa era un asunto serio. Ahora no, estamos llenos de esclavos, ¿verdad? El microondas nos calienta la comida, la otra esclava, la refri, nos mantiene fríos los alimentos, la esclava lavadora nos lava la ropa. ¡Qué maravilla! Yo digo que tenemos más tiempo para servir a Dios que el que tenían ellos. Cuidado con lo superficial, mi hermano, porque lo superficial nos puede robar esta enorme herencia y no verla. Esa generación ya no está viva, pero creo que nos señala y nos dice, ellos nunca tuvieron un vehículo, nunca pudieron tomar un bus, nunca pudieron publicar algo en internet, nosotros sí. Por lo tanto, creo yo, humildemente, que somos 10 veces más responsables que ellos. Ahí está la herencia, ahí la tienen. Es solo una muestra pequeñita, porque hay mucho más, hermano, mucho más. En medicina, en artes, no, en legislación. Pero todo eso nos lo ocultan las escuelas humanistas. Pero mucho cuidado. Es mi oración que esta congregación de verdad se perciba a sí misma como herencia, como herederos de una verdad que trasciende San Isidro, que va más allá de los hermanos, incluso con quienes ustedes se sientan, que forman parte de un movimiento muchísimo más grande que la asociación con que ustedes están asociados, que la iglesia es mucho más que eso. Mucho más. Yo creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Oramos. Señor, ahora que estamos a días de celebrar el 31 de octubre, los 500 años de la Reforma Protestante. Hoy, por ejemplo, que el hermano Eddie mencionaba esta marcha, el cálculo, según las fotos que recibí, son entre 12,000 y 15,000 solo presbiterianos. No estaban todos los cristianos de Villahermosa. Pero aunque no hubieran marchado, ahí en la ciudad está toda esa gente. Igual en San Isidro, mis hermanos que están en este salón no son todos los cristianos que hay o que tú has puesto en este cantón. Hoy nos damos cuenta de la enorme herencia que nuestros precursores reformadores abrieron para nosotros, renovando el entendimiento de la doctrina de la justificación de la fe, por la fe, dándonos una copia personal de la Escritura para nunca más ser esclavos de alguna fuente de verdad externa a ti. Podemos entender a Cristo a plenitud, podemos leer sus palabras en nuestro propio idioma. Somos libres de tratar de dar una medida de justicia que ya el Hijo cubrió. Podemos vivir para tu gloria todos los minutos de nuestra vida que nos sobran. Podemos equipar a nuestros hijos para que lleguen a ser también herederos de esta verdad y para que vivan para tu gloria, ahora y siempre. Gracias por haber usado esa generación, ciertamente, pero por favor, úsanos ahora a nosotros con esta misma herencia. Pues somos mejores o estamos en una mejor posición de lo que estuvieron nuestros hermanos precursores de la Reforma. Tenemos mejores condiciones de vida. Ellos podían aspirar a vivir 40 años, así que te servían con toda el alma, porque no sabían en qué momento perdían la vida por algo tan banal como una infección de oídos. Hoy según lo que sabemos, nuestro promedio de vida en Costa Rica, 80 años. No queremos perder ni un día de esos 80, Señor, en la superficialidad, sino para servirte, porque si tenemos esta largura de vida es precisamente porque hubo investigadores, herederos de la Reforma Protestante también, que le perdieron el miedo al mundo, que ya no vieron espíritus detrás de
de las plantas y por eso las investigaron, entendieron su principio químico básico y lo transformaron en medicinas y en penicilina y en todos los recursos que han alargado en nuestra vida ahora para servirte. No simplemente tener más años para tener más años que gastar en lo superficial, sino todo lo contrario, para servirte. Bendice esta congregación, Señor, y que su herencia sea magnífica y bien repartida en este cantón. Bendice a su pastor, bendice a los líderes que le acompañan para abrir este paquete de herencia para todo este cantón en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.